iglesia, Señor, el cuerpo de Cristo, para compartir con nosotros en esta mañana. Te ruego, Dios mío, pongas en él palabra viva, eficaz, y que las palabras que salgan de sus labios, Señor, puedan edificar a tu iglesia, Señor, y producir fruto eterno. Gracias por su vida, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos y que seas tú glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, el tiempo es tuyo. Gracias, pastor. Yandeyara tandero basa, taupesa. Nosotros somos los privilegiados de estar hoy aquí, pastor. Gracias a los líderes de Shalom. Tengo que admitir que estoy bastante emocionado de estar aquí. Es un lugar que no sé si la mayoría de los hermanos saben que es un lugar donde le decía a mi esposa, en esa casa de atrás, por eso le traje a mi esposa para que vea dónde yo nací, para que vean. Y sí, 1977, 29 de mayo, Dios me trajo a este mundo y nací aquí. Para los hermanos que no sabían, Pastor Sixto Mencia, Cirila, mis padres. Y me cuentan la anécdota que un 28 de mayo, y mi mamá estaba embarazada y el pastor Mencia dice que no sé con quién hermano estaban trabajando, dice, por la parte eléctrica un sábado, dice, un vapor y nada, y había sido ocurrir, ¿verdad, pastor Mencia? La electricidad ahí, en la escalera, ama tú la pastor Mencia, y mi mamá estaba en el fondo, ya apenas, imagina, y del susto dice que vino la hermana Cirila y le encontró al pastor Mencia, oye, pisó y nada. Y del susto dice que ya tuvo trabajo de parto, dice ya. Y en mayo, pues recuerdan que antes, Jaiviruí, llovizna, frío. Y mi papá tenía un Honda, creo que C90, algo así. Y me corrieron al hospital. Y al día siguiente o algo así, yo vine a este mundo para alegría de mis padres y de mi esposa. Bueno, lo cuento como anécdota y por eso le dije al pastor Víctor que y mucho cuando vengo a este lugar, solemos pasar por aquí porque vivimos en Villa Lisa, y pregunté por algunos vecinos junto a este pastor porque tengo muchos recuerdos de él. Y le dije, tengo una foto, le dije al pastor, probablemente tenía 2, 3 añitos, y la foto está tomada aquí en el patio, aquí al costado mismo, hacia allá la foto. Le busqué la foto, no la encontré, pero sé que está en casa. Pero le dije al pastor, menos mal no traje a eso. Quería mostrarle que la yapuanta y testigo veía allá. Quería mostrarle que yo nací aquí. Hay una foto con 2, 3 añitos. Pero no sé por qué la costumbre, antes que siempre a la criatura se le sacaba en paños menores, ¿verdad? Antes así era, anatomía coreía a veces allá. Entonces, mejor nomás que nos haya traído, ¿verdad? Y es un gozo, hermano. Me acompaña mi esposa, para que nos conozcan. Hay unos hermanos antiguos que veo aquí, me alegra mucho el corazón. Hay nuevos también, y eso también para gloria de Dios. La iglesia, como dice aquella canción antigua, la iglesia sigue caminando en las luchas y en las pruebas. Y es una canción antigua que estoy seguro que en este lugar también la hemos cantado. En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y ver que en este lugar, que hombres y mujeres que sembraron la preciosa semilla, muchos ya no están, gozan de la eternidad con el Señor. Nos queda a nosotros, amén, iglesia, de continuar sembrando la preciosa semilla. Así que, hermanos de Shalom, nosotros lo conocemos más como San Isidro. Eso quedó para los antiguos allá, los hermanos menonitas San Isidro, hermanos fervorosos, y después ya le cambiaron el nombre a Shalom. Bueno, eso un poquito como introducción para conocer un poquitito. Estamos sirviendo en la iglesia Encuentro Cristiano, aquí en Villa Lisa, muy cerca de ustedes. Y miren las cosas, cómo el Señor obra, ¿verdad? Porque sí, en el 77, el pastor Mencia aquí con varios hermanos, abriendo la obra en Puerto Pabla, algunos hermanos recordarán.
y después allá por el 81, 82, con un grupo de hermanos aquí, fueron a Ñembú. Ahí se mudó una hermana, según la historia cuenta, y empezó un grupo de hermanos ahí fundaron la iglesia Cristo, que hoy es Cristo Vive, ¿verdad? Y ahí estuve, después nosotros nos mudamos a ese lugar como familia, después de aquí, y después de Cristo Vive, el pastor Mencia ahí otra vez fundando la iglesia en Villa Lisa, que hoy se conoce como Encuentro Cristiano. Es decir, hermanos de aquí, siendo parte de levantar obras nuevas. Y no olviden ese ADN. El Señor pone en mi corazón nomás decirles algo muy importante. No olviden el ADN de Shalom, que es levantar obras. De Shalom se levantaron varias iglesias, por eso lo menciono 3, 4, después las obras en el interior también. Entonces no olvidemos, hermanos, que el Señor puso en ustedes, en esta iglesia, ese ADN de pastor. No olviden eso. De este lugar se levantaron varios pastores e iglesias, y sigamos adelante. Ahora la posta pasó a nosotros. Amén. Lo segundo, hermanos, y que les quería un poco compartir, yo estoy en Obedira, casi toda mi vida está en Radio Obedira, desde los 18 años ahí sirviendo, por gracia de Dios. En el 2015 me retiré como funcionario para atender la obra del Señor a tiempo completo, pero seguimos teniendo ahí programas. Hay un programa de 6 a 8 de la mañana, tempranito estamos ahí compartiendo con la audiencia, los sábados también, y es algo que nos gusta mucho hacer. Y en ese transitar también de experiencias y testimonios con oyentes, gente que se acerca a Cristo, gente que se restaura, y cómo la palabra tiene poder. Y en ese mover de cosas, Dios me permitió también esas reflexiones que compartimos. Hicimos un libro devocional. Los hermanos que siguen el programa saben que ahí a las 6:30 tenemos un tiempo de reflexión y hay muchos testimonios, y lo que hicimos fue compilar esas reflexiones y tener un devocional para un año, reflexiones, y lo hemos titulado Vive al Máximo, reflexiones diarias para una vida plena. Y esto lo hicimos el año pasado. Dios nos bendijo, me sorprendió porque hemos vendido el total de todas las 500 copias que hicimos. Volvimos a imprimir por gracia del Señor, y entonces yo dije, esto no es para uno mismo, sino para bendecir, y por eso hemos traído hoy estos materiales. Dios puso en nuestro corazón con mi esposa como familia, gente que nos ayuda a imprimir, porque esto tiene un costo importante, porque es para un año más, tiene más de 300 devocionales, y estas devocionales son los que he compartido, y también hemos logrado tener una alianza con Sociedad Bíblica Internacional para tener el plan de lectura de la Biblia en un año. Es decir, con esto cada día, si vos te propones la Biblia en un año, hay un plan para que puedas leer de tapa a tapa. Y por otro lado, también intencionalmente colocamos ahí cada mes un mensaje evangelístico. ¿Para qué? Para que de repente podamos también regalarle a alguien muy especial para que conozca a Cristo. Nuestra visión, nuestro deseo es que esto llegue a personas para su edificación y para que encuentren a Cristo. Y hoy hemos traído aquí, esto tiene parte importante de subvención, por eso tiene un costo de 40,000 guaraníes. Si usted quiere llevar a casa, si piensan algo a quien regalarle, también queremos compartirles este proyecto que el Señor nos dio para bendecir. No es para lucrar, sino es para bendecir. Y doy gracias a Dios por personas, empresarios que nos ayudaron a imprimir esto, y que gracias a Dios tenemos muchos testimonios de cómo el Señor ha bendecido a través de la palabra. Es la palabra que no vuelve vacía. Entonces hemos traído también esto para compartir con los hermanos. Estoy visitando a las iglesias y llevando esto para que pueda llegar la bendición. Y siempre digo a los hermanos, ni le dan de problema en
plata, o sea, igual llevarlo en cómodas cuotas de 1000 guaraníes, si es posible, más, no hay ningún problema, pero lo importante es que la palabra pueda llegar. Amén, iglesia. Quiero ir a la palabra y un poco el tema que estoy trayendo es justamente que tiene que ver con el material de cómo vivir al máximo. Todo el mundo quiere el éxito, ¿no es cierto? Queremos tener éxito en las finanzas, queremos tener éxito en la familia, en el trabajo, y todo el ser humano de alguna manera busca el éxito, quiere el éxito. ¿Qué es el éxito para el creyente? Es muy diferente. Sabemos que la persona que no conoce a Cristo va a buscar mejai sharei, el éxito a costa de cualquier cosa. Por eso vemos corrupción, por eso vemos la inmoralidad, porque no importa el cómo, sino aparentemente el éxito. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Y cuando hablamos en la Biblia hay tantos ejemplos, pero me quiero ceñir en esta mañana brevemente para ver la vida de José. José en el Antiguo Testamento es una historia maravillosa, ¿sí? De cómo vivir al máximo, de cómo ser un hombre de éxito, de vivir la plenitud, de ser exitoso, pero a la manera de Dios, que es muy diferente a lo que el mundo de repente nos dicta, ¿verdad? Vemos en la vida de José que tuvo una vida de éxito, pero vemos el final, pero muchas veces no vemos el proceso que pasó José para ser un hombre de éxito o una persona que vivió al máximo. La historia de José está ahí en Génesis, capítulo 37 al 50, es una historia que estoy seguro lo conocen, las historias bíblicas, ahí cuando éramos chicos, nuestros padres, muchos crecimos con la historia de José. Y para mí es una de las historias más completas sobre lo que es resiliencia, sobreponerse a la adversidad, de cumplir el propósito de Dios a pesar de la adversidad. No fue fácil su vida, tuvo que pasar por varias situaciones y por eso es larga la historia, pero yo voy a rescatar 3 aspectos de una vida de éxito según la vida de José. Y me gustaría tanto que te quedes con estos principios, porque si le sirvió a José, si está en la palabra de Dios, también es para nosotros, nos va a ayudar. Amén. Y me gustaría otra vez orar y después abrir Génesis 37 para que Dios, mediante su Espíritu Santo, sea quien nos ayude a discernir, abra nuestra mente y nuestro corazón. Por eso, Señor Dios y Padre, te decimos, háblanos en esta mañana por medio de tu palabra, Señor. Abrimos tu palabra, meditamos en ella, por medio de este ejemplo en la vida de un personaje bíblico en el cual usaste y por el cual también quieres usarnos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El secreto de José para una vida abundante, el título. ¿Y cuál fue el secreto? El primer lugar, ¿sí? Podemos pasar al siguiente. El primer principio que nosotros le podemos ver en José es la identidad. Y vaya conmigo a Génesis capítulo 37. Igual vamos a leer el pasaje, por más que conozcamos muy bien, porque de repente puede ser una palabra que Dios te está revelando. Así que puedas anotar, puedas subrayar lo que la palabra dice. Pero ahí en el capítulo 37, en el versículo 5, del capítulo 37 de Génesis, sí, versículo 5 en adelante. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que arábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Para meter rápidamente en contexto, era un joven, José, y una de las características que conocemos a José era que era un soñador, ¿sí? En el contexto familiar, y que donde me voy a quedar un poquito, es que su papá, como era un hijo casi preferido, ¿qué le regaló? Una túnica. Era una túnica no común, de colores, es decir, era una túnica top, una túnica yarui, no era blanco y negro, era en colores, cerro porteño era, ¿verdad? El otro era Olimpia, blanco y negro, ¿verdad? En colores. Y eso, ¿por qué? Porque lo tuvo en su vejez. Y su papá, atiendan este aspecto, su papá le regaló una túnica de colores, le dio un regalo, su papá. Su papá terrenal le dio una túnica de colores. Tengan bien en mente esto que está en el versículo 3. ¿Qué representaba esa túnica? Esa túnica representaba favoritismo. El hijo elegido. Las mamás, los padres dicen, no, hay hijo preferido, se dice. Bueno, aquí encontramos la historia que le regaló una túnica que representaba favoritismo, que como era de colores, era, mira, el mío es de color, el tuyo es blanco y negro. Es cierto estatus, diríamos. Eso le regaló su papá terrenal. Pero su papá del cielo, ¿qué puso en la vida, en el corazón de José? Según los versículos que leímos. ¿Cuántas veces aparece la palabra sueños? Le contó un sueño, dice. El papá del cielo, su Padre Celestial, le dio sueños a José. Puso en él sueños que iban a marcar su vida, que iban a marcar el resto de su vida, porque iba a ser una identidad en la vida de José. Sería una marca del propósito de Dios en su vida. Así que no olviden esto. Un papá celestial que regala túnica, que representa, yo tengo esto material que me produce cierto estatus, pero el papá del cielo le regala sueños. Entonces, el siguiente, por favor. Nosotros encontramos aquí dos aspectos importantes, dos elementos. Por un lado, la túnica. Y la túnica, hermanos, una túnica representa algo temporal, algo que se puede romper, algo que se puede manchar, algo que se puede quitar. Y de hecho sus hermanos, la historia cuenta que lo hicieron. Pero ¿qué puede representar la túnica hoy a nuestra vida? La túnica puede representar el estatus. La túnica para nosotros puede representar la posición económica. La túnica para nosotros puede representar la apariencia, el buen nombre, el buen apellido, etcétera, etcétera. Cosas que hoy el mundo se aferra, ¿sí?, para marcar su identidad. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en la época de redes sociales, nadie pone su foto más fea, ¿verdad? Lo mitad y purú hay por filtro, allá están los jóvenes, ¿verdad?, que manejan eso. Las chicas por el mejor perfil, ¿verdad? Y eso parece que nos produce cierta posición. Nuestra identidad marca lo que tenemos, lo que aparentamos, lo que somos. El ser humano tiene una carencia de identidad, entonces trata de llenarlo con las túnicas. Entonces, y por otro lado tenemos el sueño, lo que hace Dios, y es diferente a la túnica, estos dos elementos. ¿Por qué? Porque el sueño es eterno, es lo que Dios puso en tu vida, su propósito, su espíritu, es la razón por lo que Dios te trajo a este mundo. Tu identidad es lo que prevalece. Lo otro es efímero, es temporal. Entonces nosotros necesitamos determinar cuál es nuestra identidad, quiénes somos. Entonces muchos cristianos viven al máximo solo cuando tienen la túnica. Cuando las cosas van bien, da gusto seguir al Señor. Pero cuando no tenemos, cuando nos quitan la túnica, ahí realmente sale nuestra esencia. Y es lo que le pasó a José. Cuando le sacaron la túnica,
Y cuando él estuvo en el fondo del pozo, desnudo, ya sin túnica, ¿qué es lo único que él tuvo? El sueño que Dios puso años atrás en su vida o meses atrás. En el fondo del pozo, sin la túnica, estaba su verdadera identidad. Un joven soñador, un joven que tenía el propósito de Dios que había puesto en su vida. Eso, hermanos, es muy importante rescatar. ¿Por qué? Porque para vivir al máximo, tu identidad debe venir de lo que Dios dice de ti, no de lo que otros te quitan. Si hoy te quitan tu nombre, si hoy te quitan tu vehículo, si hoy te quitan tu cuenta bancaria, si hoy te... ¿Qué queda? Tu verdadera identidad, lo que eres. Entonces, aquí vemos, y tengo unas preguntas, el siguiente, por favor. Sí, ahí está, esa. ¿En qué basas tu valor, tu vida? Si hoy te quitaran, ¿en qué basas tu valor? Tu felicidad, mi hermano, no puede depender de lo que tenés, de la aprobación de los demás. La plenitud, vivir al máximo, comienza cuando tomás, cuando abrazás el diseño que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Amén. Y Dios te hizo con una identidad totalmente diferente, por más entre hermanos, a veces entre matrimonio. Cada uno tiene una identidad con la cual Dios ha creado. Jeremías 29:11 dice: yo tengo planes de bien. Efesios 2:10, y vayamos a ese pasaje en el Nuevo Testamento rapidito, porque es un texto muy lindo de que nos muestra qué somos en Cristo. Y ahí en Efesios, el apóstol Pablo, en Efesios 2:10, la Reina Valera dice, ¿quién sabe de memoria? Porque ahí, la hermana, somos hechura suya, el Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice por el texto, ¿verdad? Pero me gusta ese texto bastante, ¿verdad? A veces cuando uno hace una nueva vida en Cristo dice, ahí con la hechura. Dice. Entonces, algunos tienen otra versión para comparar cómo traduce eso. En otra versión, por ejemplo, la NTV dice, somos la obra maestra de Dios. Y ahí el versículo, la palabra hechura viene de la palabra griega poema, que de ahí viene el castellano la palabra poema, en el español, ¿verdad? Y poema se usaba para el artesano que hace una obra maestra. De ahí viene la palabra poema, y es por eso NTV la traduce, ustedes son una obra maestra de Dios. Eguatamina de calcular. Allá. Cada uno de nosotros. Mira el que está a tu lado un poco. Mañana el que está. Y esa persona es una obra maestra. Gloria a Dios. Si es tu esposo, más todavía tu esposa. Dios se pasó con esa obra maestra. Allí va, hermano Cuera. Sí, amén, amén, amén. Entonces, el primer principio, según la vida de José, hermanos, para una vida de éxito es saber quiénes somos en Cristo. Y somos la obra maestra de Dios. Nosotros no necesitamos de una túnica, sino saber quiénes somos en Cristo. Segundo, el otro principio que encontramos en la vida de José es la integridad. El siguiente, por favor. En el capítulo 39... en el versículo 9, mire lo que dice. Cuando José asume la administración de la casa de Potifar, y en el versículo 9 dice que José, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y subraye esa palabra, esa pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿A quién le dice eso? A la mujer de Potifar, cuando le dice el texto, le asió, cuando le quiso que se acueste con ella, ¿verdad? Y él se escapa y dice, él me dio para administrar todo y me dijo, lo único, esto tenés que reservarte.
Pero es muy interesante la pregunta que hace, la afirmación que hace José: ¿cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 21, vaya el mismo capítulo 39, 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Cuando lea la historia de José, lea o subraye todas las veces que aparece la palabra Jehová estaba con José. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y muy interesante, pero eso lo van a leer en casa y van a seguir meditando en eso. Pero aquí vemos el segundo aspecto de éxito en la vida de José fue la integridad. Y la integridad, hermanos, es un aspecto muy importante en la vida del creyente. No solamente la integridad, y vemos en la vida de José, integridad en el éxito y integridad en el fracaso también. Y vemos esto en el ejemplo de José. ¿Por qué? Porque él tuvo éxito. Miren, le dio para que administre todo el pueblo, todo pasaba por la mano de José. Y eso podría representar éxito, pero también tuvo fracaso. Y en la Biblia encontramos este aspecto en la vida de José que demuestra que la presencia de Dios no es, hermanos, como un amuleto para evitar problemas, sino que es un ancla que nos mantiene estable cuando estamos en la cima o cuando muchas veces estamos en el fondo, como la vida de José. El siguiente, por favor. El éxito, sí, el éxito. ¿Qué hace el éxito? Muchas veces, y eso encontramos en la vida de muchas personas, que cuando tienen éxito aparece el ego. Se la ya papá, se vale, todo. Y eso es el peligro del éxito, de creerse autosuficiente y desconectarnos de Dios. José tenía poder, tenía dinero, tenía atractivo físico, pero el éxito de José no fue fruto de su carisma, sino de la bendición divina de Dios para con él. Y él reconoció ese diseño que él era administrador de lo ajeno, de Potifar y de lo que Dios le daba. Entonces eso le dio la fuerza moral, hermanos, para rechazar cuando vino la tentación. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Ahí vemos la integridad de José. Y este es un principio muy importante, aun cuando estaba en la cima. Entonces mantuvo su integridad. Cuando estuvo en el fracaso también, porque esa situación, ¿qué pasó? ¿Recuerdan la historia? Por esa situación fue a la cárcel y pasó más de 2 años ahí en la cárcel injustamente, pero ahí en la cárcel también fue una persona íntegra. Por eso el jefe de la cárcel le daba todo por que él administre. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro. Lo que decía y lo que hacía coincidía. Entonces eso le permitió ser una persona también de éxito en el fracaso, aparente fracaso. Entonces encontramos ambas cosas en la vida de José. El fracaso suele alimentar la amargura, resentimiento, abandonar la fe. Y José a lo mejor pudo haber estado en esa situación, pero vemos ahí que su integridad le permitió también ser ahí en la cárcel, ser íntegro. Y la clave está en el versículo 21, 39, 21. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios no le sacó a José de la cárcel de inmediato, pero sí estuvo con él en la cárcel.
no se hundió en la autocompasión y en lugar de eso interesante, se puso a servir a otros ahí en la cárcel. ¿Sí? La integridad le permitió también no hacerse de la Xinyaranga, sino al contrario, aceptar de Dios y en vez de eso, inclusive servir a otros. Su diseño de liderazgo, de servicio, no dependía del palacio, sino también en la celda, en la cárcel. Su liderazgo también se vio en acción. Entonces, hermanos, la presencia de Dios en el fracaso nos da propósito. La presencia de Dios en el éxito nos da integridad. Que cuando yo pienso y veo las noticias hoy en día, cuando vemos la sociedad como está, es un aspecto que nosotros como cristianos necesitamos que se nos caracterice por la integridad. Hay una hermana en nuestra iglesia que siempre decía: hermanos, tenemos que ser de una sola pieza. Me encantaba ese concepto de integridad. No que una cosa somos acá y otra cosa somos allá. Íntegro, la integridad te va a llevar al éxito siempre. El mantenerte íntegro en tus convicciones, en tus principios, te va a llevar al éxito siempre. Mi padre siempre nos decía: la verdad por sobre todo, aunque cueste, tus principios. Ese, por ejemplo, es un ejemplo de la integridad, el decir la verdad, el ser íntegro. Siempre la mentira siempre tiene patas cortas en ahora, pero la verdad siempre traerá un premio de ser íntegros. Y cuánto hoy necesitamos nosotros entender, hermanos, y vivir esto, la integridad en un mundo donde la mentira es casi más bien tiene una connotación buena. A lo bueno llaman malo, pero nosotros como cristianos debemos ser íntegros. La integridad te va a llevar al éxito siempre. Aunque aparentemente, como la vida de José lo llevó a aparente fracaso porque fue a la cárcel, al final le llevó a un éxito, como vemos la historia, cómo termina José. Y tercero, que es el último principio, es algo muy lindo que encontramos en la vida de José, que es el propósito. Génesis 41, encontramos ahí el versículo 56, 57, para mirar juntos este pasaje. Y el hambre estaba por toda la extensión del país, entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre, hubo una hambruna. Y en el 45, para tener contexto, 45, 5 al 8, ahí tienen para seguir el texto. 45, 5. Y aquí termina un poco el relato. 45, 5. Ahora pues no entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿A quién José le dirige estas palabras? A sus hermanos. Yo cuando leo este texto, si uno se pone en la piel de José, es tremendo. Aquí encontramos que Dios lo había preparado, como vimos en los primeros versículos, como esos sueños. ¿Qué es lo que quedó? El sueño. Perdió la túnica, quedó el sueño.
Es decir, su identidad le llevó a vivir una vida íntegra, y esa vida íntegra produjo propósito en su vida. Y acá vemos que mucho antes Dios le preparó a José para este momento. Entonces, hermanos, qué importante para nosotros ahí estas palabras de José. Nunca olvides que lo aparentemente malo o imposible, Dios lo encamina para bien. Amén. El siguiente, por favor, hermano. Ahí creo que tengo una lámina para subrayar ese principio. Ahí lo tienen. ¿Cuántas veces? Y sé que si cada uno de nosotros cuenta su historia, va a haber momentos grises, van a haber momentos difíciles. Pero quiero que recuerdes esto a través de la vida de José. Lo aparentemente malo, uno puede decir, me tiraron en el pozo, me quisieron matar, me vendieron, fui injustamente a la cárcel, a la gente que ayudé, luego no me ayudaron. José tuvo toda la oportunidad de decir, qué miserable mi vida. Pero ¿qué había marcado su vida? Los sueños que Dios había puesto en él. Su identidad le mantuvo firme en los momentos difíciles. Entonces, recordá esto, lo aparentemente malo o imposible. La vida de José imposible, pero Dios lo encaminó para bien, dice José. Me encanta el texto cuando dice eso. Ustedes pensaron en el mal, en hacerme mal, pero Dios lo transformó, Dios lo encaminó, dice, para bien. Esto es un principio muy, muy importante, hermanos, para cada uno de nosotros. Y quiero ir avanzando, terminando, sin antes mencionar un aspecto muy importante en la vida de José que no quiero dejar pasar, porque hay muchos principios que se pueden tocar de la vida de José. Pero un mensaje sencillo, para que nunca se nos olvide. 3 principios: identidad, integridad y propósito que Dios tiene para vivir cada uno de nosotros una vida de éxito. Y es algo muy importante. ¿Qué hizo José con sus hermanos? ¿Recuerdan de eso? Hay películas, dibujos animados, así cuando le encuentra a su hermano, el relato que hace Génesis, él llora al verle a su hermano después de años. Estos mismos que quisieron matarle, estos mismos que le tiraron a la cisterna, que le mintieron después a su papá, no, le parece que después de años, verle cara a cara y está en sus manos poder vengarse. Hagan ese turno allá. Y él dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero no fueron ustedes, Dios obrando de antemano para ver lo que tenemos hoy. Tremendo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque ahí hubo perdón. Y este es un principio muy importante que me parece muy interesante cómo la palabra del Señor y en la vida de José aparece en el texto, en el testimonio, en la vida de José, el perdón. Y miren por qué. José no perdonó porque olvidó lo que le hicieron sus hermanos, sino porque vio la mano de Dios por encima de la mano de sus hermanos. Por eso el texto dice, ¿sí? Dios encaminó. La mano de Dios estuvo por encima de lo que ustedes me hicieron. Dios lo encaminó para bien. José entendió entonces que si guardaba amargura, seguiría siendo un esclavo de sus hermanos. Aunque estuviera en el trono de Egipto, él siempre estaría con amargura en el corazón. Gobernando quizás, pero con amargura en el corazón por la falta de perdón. Entonces el perdón fue lo que completó, y escuche bien, la plenitud en la vida de José. Ese fue como la cereza en la torta. ¿Para qué? Para que él tenga propósito, se cumpla el propósito de Dios en su vida. Él tuvo que perdonar. Lo liberó del pasado para poder disfrutar del presente que Dios había diseñado para él.
Y esto es muy importante para nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. Porque todos tenemos historias que contar, dicen. Todos tenemos algo que perdonar. Todos tenemos heridas muchas veces que perdonar. Imagínense si la historia hubiese relatado que José, qué sé yo, le hubiese enviado a la cárcel o morir por la traición. Tenía el poder para hacerlo. Y yo me hice esta pregunta: ¿cómo hubiese sido la historia de Génesis 37 al 50 sin el perdón de José a sus hermanos? Háganse un poco imagínense cómo hubiese sido escrito este libro si José no hubiese perdonado a sus hermanos. Y miren la importancia, porque el perdón de José a sus hermanos permitió que 12 hijos de Jacob volvieran a estar bajo un mismo techo. ¿Por qué? Porque José perdonó. Yo me imagino la vida de ese padre angustiado por no saber nada de su hijo después de todo lo que sucedió, pero cuando hubo perdón, hermanos, cuando José perdonó, una familia se restauró. ¿Entienden? Miren este principio: cuando hay perdón, hay restauración. Esa unidad familiar fue clave a través de la vida de José. Esa clave. Y miren por qué fue clave. Porque más tarde o siglos después, esas 12 familias se convirtieron en 12 tribus. Ahora entienden que si no hubiese habido perdón, si no hubiese José perdonado, no hubiesen existido las 12 tribus de Israel. Jesús no hubiese existido porque viene de esa tribu. Así que, hermanos, ¿se dan cuenta la importancia del perdón? Para ir concluyendo, quiero dejarles este pensamiento, esta reflexión, hermanos. Vivir al máximo según el ejemplo de José. Y hay muchas cosas más que podríamos compartir. No es alcanzar una vida libre de problemas. Ahí ponen, hermanos, la pared de sufrir. ¿Dónde está en la Biblia? José es un ejemplo de eso. Sufrió y sufrió mucho. Pero miren todo lo que identidad, integridad y propósito trajo a su vida. Terminó siendo una persona que vivió al máximo. Entonces, la historia de José nos enseña que el éxito real no se mide por la ausencia de heridas, de cicatrices, sino la capacidad de que esas cicatrices, esas heridas, nos ayuden a madurar, nos ayuden a crecer. Y eso el Señor anhela para cada uno de nosotros. Y hoy te invito, mi hermano, iglesia del Señor, que dejes de ver crisis como un castigo de Dios y empieces a verla como un proceso en tu vida, que Dios te está preparando, que Dios te está puliendo en tu vida, que está madurando, que te está preparando para también llegar al propósito pleno de Dios, a vivir al máximo. Y recordar siempre las palabras que sanaron a una familia y salvaron a toda una nación. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. No sé la situación, no sé la circunstancia, pero sí te puedo decir a través del ejemplo de José, este principio. Quizás en tu familia, quizás en un momento laboral que estás pasando, ustedes pensaron hacerme mal. A veces pensamos que todo, ay, paje. Pero en el nombre de Jesús, tomar la determinación hoy de decir, Dios lo va a encaminar para bien. Amén, iglesia. Toma en fe estas palabras de José, hacela tuya. ¿Sí? Puede ser que estés como ahí en el fondo de la cisterna o te sientas como en la cárcel en la vida de José, pero llegarás al palacio viviendo, reconociendo quién eres en Cristo, viviendo con integridad
para que puedas vivir el propósito de Dios en tu vida. Amén. Vamos a orar y decir juntos al Señor: Padre Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque encontramos ejemplos como en la vida de José, un personaje bíblico que entendió que los sueños que pusiste en su mente y su corazón tenían un significado futuro importante en su vida, así como en la vida de cada uno, inclusive los niños que hoy están aquí. Cada uno de ellos tiene un propósito. Has puesto sueños de vida en los jóvenes, en los adultos mayores, Señor. Cada uno de los que estamos en esta mañana, Señor. Nadie vive por suerte, nadie vive por accidente. Y en la vida de José encontramos este principio, Señor. Queremos el éxito, pero queremos a tu manera. Y tu palabra nos enseña, en primer lugar, reconocer que somos obra maestra. Gracias. Gracias porque has traído, Señor, a este mundo, a cada uno de nosotros, con un propósito, Señor. Ayúdanos a vivir la integridad. Esa integridad que se traduzca cada día en nuestro trabajo, en nuestra casa, aquí en la iglesia, a vivir, Señor, para que de esa manera tu propósito se cumpla, Señor. Yo te pido también, si en esta mañana algunos de nosotros tenemos que aprender, tenemos que soltar el perdón, Señor, para que nuestra vida tenga verdadero propósito, como la vida de José. Nosotros tenemos que aprender a perdonar, Señor. Quizás como la vida de José, un familiar, alguien muy cercano nos lastimó. Pero, Señor, usar esas palabras de José podrían significar libertad para nosotros hoy. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Yo pido, Señor, por esa familia, por esa persona, Señor, que quizás se sienta identificada con la situación familiar de José, que tú le hables, que tú le ministres esta hora, Señor, y que tu Espíritu Santo le ayude, Señor, a perdonar, Padre, para vivir la vida al máximo, para vivir la plenitud, como la vida de José. Necesitamos mirar a esa persona y decirle: quisiste hacer el mal, pero Dios lo encaminó para bien y por eso te perdono. Y de esa manera, Señor, soltar, como la vida de José, las cadenas de la falta de perdón, de amargura, y vivir libres. Este principio encontramos una y otra vez en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias por traerme a este lugar, Señor, a mi casa, mis hermanos. Gracias por la vida del pastor Víctor, su familia. Gracias por los líderes de esta iglesia. Gracias por cada hermano, hermana fiel en servirte, en seguirte. Yo bendigo en el nombre de Jesús esta amada congregación de Shalom, Padre. Que tú bendigas a estos niños, a los jóvenes, que se levante una nueva generación, Señor, que siga proclamando tu evangelio, que siga, Señor, siendo iglesia, Padre, amando, sirviéndote a ti. Sigue levantando obreros en este lugar, Señor. Sigue, Señor, a través de tu iglesia, levantando nuevas obras. En el nombre de Jesús. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo reavive, aliente el corazón de tu iglesia, Señor. A los quizás desalentados, tu Espíritu, Señor, traiga nuevos aires de fortaleza, de paz, para que sigan, Señor, cumpliendo tu voluntad de llevar tu evangelio a toda criatura. Gracias por esta comunidad. Bendecimos, Señor, este barrio. Bendecimos esta ciudad, Señor. Y bendigas a tu iglesia, Padre Santo. Proveas todos los medios, recursos, para que tu evangelio, Señor, siga proclamándose a través de esta amada congregación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor, sea nuestro Dios bendiciendo sus vidas y ojalá no pase 49 años para visitarles de vuelta. Pastor.